Bueno chicos, empezamos entonces. Lo primero que vamos a ver en este video va a ser el teorema de Tales, ¿ya? Y lo primero y más importante es que la condición para obtener, para poder aplicar el teorema de Tales es que en el dibujo hayan rectas que sean paralelas, ¿ya? Nosotros vamos a separar nuestro teorema de Tales en tres figuras. Entonces vamos con la figura número 1. La figura número 1 es la figura clásica, ¿ya? Que deberían haber visto ustedes cuando eran más chicos, ¿ya? Entonces aquí tenemos tres rectas y acuérdense, necesito que esas rectas sean paralelas. Si no lo dice, entonces no podemos aplicar teorema de Tales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Tales? Que si tengo tres rectas paralelas que intersectan a otras dos o más rectas, ¿ya? Los trazos que quedan determinados entre estas rectas paralelas son proporcionales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a decir que ese pedacito es A, este es B, acá tenemos C y acá tenemos D, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir por el teorema de Tales? Por ejemplo, vamos a tener que A es a B, A es a B, como, y en el otro lado del dibujo hacemos lo mismo, o sea, tendríamos C es a D. También podríamos mirarlo de otra manera, ¿ya? Podríamos mirarlo así: A es a C, A es a C, como, y miramos de la misma manera, B es a D, como B, como entonces B es a D, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer también, aparte de comparar los pedacitos pequeñitos? Es comparar los pedacitos completos. Entonces, para eso nos vamos a dar cuenta primero que todo lo que tenemos acá es A más B y todo lo que tenemos por acá es C más D, ¿ya? Entonces podríamos tener lo siguiente: A más B, o sea, pedacito completo, ¿ya? Lo voy a comparar, A más B lo voy a comparar con A, y por el otro lado voy a tener que hacer lo mismo, o sea, pedazo completo, y ahora con el opuesto a la, que sería el C, ¿ya? Podríamos hacer lo mismo entonces con el otro también, o sea, A más B con el B, A más B con el B, y por otro lado tendríamos C más D con D, C más D con D, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra primera figura. Mala idea, chiquillos, aprenderse fórmulas, ¿ya? Buena idea es aprender a mirar el dibujo, reconocerlo y ver cuáles son los elementos que son proporcionales, ¿ya? Vamos entonces con la figura número 2. Ya, entonces para la figura número 2 lo que voy a tener es un triángulo, ¿ya? Voy a tener un triángulo y en este triángulo voy a trazar un segmento de recta que sea paralelo a uno de los lados. Entonces, si yo tengo A, B, C, D y E, ¿ya? Lo que vamos a tener entonces va a ser, para poder aplicar el teorema, es que BE tiene que ser paralelo con el trazo CD, ¿ya? Si esto se cumple, entonces voy a tener las siguientes proporciones, ¿ya? Y aquí quiero que observen lo que voy a ir haciendo. No sé si se dan cuenta, pero yo aquí tengo dos triángulos. Tengo ese triángulo de ahí, ¿ya? Y tengo este triángulo grande de acá, ¿ya? Como tengo una recta paralela, entonces lo que voy a tener es semejanza entre esos dos triángulos, ¿ya? Así que me va a quedar lo siguiente: voy a tener como primera proporción, podríamos tener el trazo AB es al trazo BE, ¿ya? O sea, el trazo AB es al trazo BE, como el trazo AC
es al trazo CD, ¿ya? Entonces por acá voy a tener el trazo AC es al trazo CD, ¿ya? Podríamos tener también por el otro lado, podríamos tener el trazo AE es al trazo BE o EB. Entonces tendríamos AE es a EB, ¿ya? Como, se imaginarán cuál sería el AD es al DC, ¿ya? Entonces AD es al DC, ¿ya? Bueno, podríamos establecer otras más, pero ahí queda para la reflexión de ustedes, ¿ya? Para la última figura entonces, la figura número 3. En la figura número 3 vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esta gráfica, ¿ya? Acá voy a poner A, B, C, D y E. Y con eso voy a decir entonces que AB es un trazo paralelo al ED, y con eso voy a poder aplicar teorema de Tales, ¿ya? Y lo que voy a hacer es que los voy a separar y los voy a anotar así, ¿ya? Este por si acaso es un C mayúscula para que no se confunda con el otro, ¿ya? Entonces acá las proporciones son cruzadas. ¿De qué manera? Tendríamos el A es al E, A es a E, ¿ya? Como C es a D, como C es a D, y por último como B es a F, ¿ya? De esa manera entonces tendríamos nuestras proporciones, ¿ya? Aquí yo anoté 3, pero cuando ustedes tengan que hacer los ejercicios seguramente y obviamente van a ocupar solamente 2 términos. Podrían ser esos 2 o estos 2 o S con S, dependiendo de los datos que les dé el ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero que noten para este ejemplo igual? Es que voy a separar nuestras rectas para que vean que se puede transformar en el ejercicio anterior. Acá voy a poner el AD, y lo que voy a hacer es que voy a tomar esa, la voy a levantar y la voy a pegar corrida. O sea, yo la tenía acá, ¿ya? Y lo que voy a hacer es que la voy a levantar y la voy a copiar acá. O sea, la voy a trasladar, ¿ya? Entonces me quedaría el dibujo finalmente así. Y voy a dibujar acá. Teníamos el ED, que ahora voy a tener el E acá. Por aquí, por el medio, voy a pasar una recta que va a ser una imaginaria paralela, ¿ya? Y por abajo vamos a tener el AB que tendríamos acá, ¿ya? ¿Qué pedacitos tengo acá entonces? Voy a tener, por acá voy a tener al C, al D, que son estos dos, que eran de esta recta, que es la que tengo acá, ¿ya? Y en el otro lado vamos a tener el F y el B. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero esta es igual a la que teníamos acá, ¿ya? Así que podemos plantear las mismas proporciones, dándonos cuenta que el dibujo se puede escribir de esa manera, ¿ya? ¿Qué es lo que se pierde si cuando transformo a este dibujo? Se pierden el A y el E, ¿ya? Así que si en algún ejercicio les piden el A y el E, lo que no tienen que hacer es separarlos como yo lo hice acá, ¿ya? Ya, vamos a revisar este ejemplo entonces para que veamos cómo podemos aplicar el teorema de Tales. Ya, lo primero y lo más importante es que acá nos dicen que efectivamente L1 es paralela con L2, ¿ya? Entonces puedo aplicar tranquilamente el teorema de Tales, ¿ya? ¿Qué me voy a dar cuenta entonces yo o cómo lo voy a aplicar? Voy a decir 3 es A4,
3 es a 4, como 3 más 2x menos 1 es a 2x más 6. O sea, 3 más 2x menos 1 es a 2x más 6. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es encontrar el valor de BC, que es el que está acá. BC es esto, pero para saber cuánto vale BC necesito saber cuánto vale X, así que voy a resolver la expresión que tengo acá. Por lo tanto me queda lo siguiente, sería 3 cuartos por acá, tenemos 3 menos 1 son 2 más 2x, y abajo tenemos 2x más 6, ¿ya? Multiplicamos cruzado, me quedaría, eso es igual a 4 por 2 más 2x, entonces 6x más 18 es igual a 8 más 8x. Por lo tanto, 8x menos 6x va a ser 18 menos 8, 2x serían 10, por lo tanto el x vale 5. Como BC es 2x menos 1, lo que hago entonces es tomar el x y meterlo acá. Entonces me quedaría 2 por 5 menos 1, serían 10 menos 1, por lo tanto la respuesta es 9. Ya, por último vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dicen en la siguiente figura AB paralelo con ED, además CD es 1, o sea, esto que tenemos acá es 1 y AC es 4. Y nos preguntan cuál es el valor de X. ¿Ya? Entonces, siguiendo lo que habíamos visto en los apuntes del principio, el modo de hacer la proporción es de manera cruzada. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 4 es a 1 como 2x más 9 es a x. ¿Ya? Multiplico cruzado, así que me quedaría 4x es igual a 1 por 2x más 9. 4x entonces sería 2x más 9, o sea, 2x sería 9, por lo tanto el x sería 9 partido en 2. ¿Ya? Bueno chicos, espero que les hayan servido un poco estos ejemplos para que puedan contestar los ejercicios del módulo 3 y nos vemos en el próximo video para ver Pitágoras y Euclides.